Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa, soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Soy cristiano y nada más cristiano. En este contenido vamos a estar aprendiendo sobre algo que es básico, fundamental, que todo cristiano debe manejar, esta verdad bíblica acerca de nuestro Señor Jesucristo, si es Dios o no es Dios. Cuando preguntamos a veces en el mundo protestante, ellos que tanto predican que Cristo aquí, que Cristo murió por nosotros, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo, que gloria, que aleluya. De repente le preguntamos, ¿y para usted Jesucristo es Dios? Y a veces estas preguntas tan claras y tan directas, esto tan básico que deberíamos de manejar, para sorpresa nuestra, mucha gente dice, bueno, lo que yo he leído es que Jesús es el Hijo de Dios. Y es la respuesta más común que a veces las personas dan. Las personas en el mundo evangélico protestante a veces no tienen claro si Jesús es Dios o no lo es. Ahora bien, nosotros como cristianos tenemos que tener definidas estas verdades bíblicas. Si usted le pregunta a un cristiano fiel, estudioso de la palabra de Dios, mire, ¿y para usted Jesús es Dios o no lo es? ¿Cuál sería la respuesta? De hecho, a usted que está viendo este contenido, si le preguntan, ¿para usted Jesús es Dios o no lo es? ¿Qué diría? Bien, entonces para esto estamos haciendo este video, para irnos introduciendo poco a poco con toda la evidencia bíblica que enseña esta gran verdad, que Jesucristo es Dios, que Jesús es Dios de la misma sustancia del Padre. Todo lo que el Padre es, lo es el Hijo. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Padre es todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso. Eso lo enseña la Escritura. Bien. Para nadie es un secreto que a nivel mundial hay muchas creencias con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús es una criatura, es el primer ser creado por Jehová el Padre. Para ellos Jesús es el arcángel Miguel. Para algo otro Jesús es Dios, pero no tan Dios como el Padre. Entonces, repito, para eso va a servir este video, para que tengamos clara esta verdad bíblica y la podamos enseñar y defender con toda la evidencia que vamos a estar viendo a continuación. Bien, entonces la clave para todo esto siempre va a ser ¿qué dice la Biblia? Dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, pasaje 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces aquí, repito, el apóstol Pablo, inspirado, está regulando a la iglesia a que no piense más allá de lo que está escrito. Es decir, en los pasajes se enseñan verdades bíblicas. Dios revela su santa voluntad de una forma explícita o de una manera implícita. Entonces, como cristianos también aceptamos la revelación de Dios también de manera implícita. Entonces, eso lo enseña el pasaje, no pensar más allá de lo que está escrito. O sea, las verdades bíblicas están reveladas en la palabra de Dios, esto es, en las cartas inspiradas. También dice en primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, si vamos a hablar algo, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, si a usted le van a decir Jesús no es Dios, pida la evidencia bíblica. Si a usted le van a decir Jesús es Dios, también pida la evidencia bíblica. Porque a veces las personas le dicen, la Biblia dice. Muchas veces la Biblia no lo dice ni de forma explícita ni de forma implícita. Bien. Otro principio que vamos a estar usando es el que encontramos en el Salmo 119, pasaje 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Vamos a sumar la escritura, los pasajes, para obtener la verdad bíblica con respecto a nuestro Señor Jesucristo, si es Dios o no lo es. ¿Qué dice la escritura? Bien, dice en Isaías 44, pasaje 6, dice la escritura en Isaías 44, pasaje 6 y pasaje 8, dice,
Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Escuchó bien? Dice Jehová que fuera de él no hay Dios. Dice en el pasaje 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dice Jehová que él no conoce a un Dios fuera de él. Entonces, si vamos a hablar con respecto a nuestro Señor Jesucristo, si es Dios, la pregunta es Dios fuera de Jehová Jesús? ¿Hay un Dios fuera de Jehová? Jehová mismo dice, no conozco un Dios fuera de mí. Entonces, si Jesús es referido por la Escritura como Dios, tenemos que llegar a esta conclusión. ¿Es un Dios fuera de Jehová? Porque Dios no conoce, Jehová no conoce un Dios fuera de él. Entonces, la respuesta es que Jesús no es un Dios fuera de Jehová. Y ya que Jehová es el único Dios verdadero, entonces si la Escritura enseña que Jesús es Dios, tenemos que confesar que también Jesús es el único Dios verdadero. De hecho, la doctrina bíblica de la Santísima Trinidad, eso es lo que enseña. En tanto que Dios, un solo Dios verdadero, en tanto que personas, tres divinas personas. Repito, la doctrina bíblica de la Santísima Trinidad enseña que en tanto que Dios, un solo Dios verdadero, en tanto que esencia, una esencia, un solo Dios verdadero, una sustancia. En tanto que individuo, tres divinas personas. Eso, repito, es lo que enseña la doctrina bíblica de la Santísima Trinidad. Entonces, en tanto que Dios, no hay un Dios fuera de Jehová. Pero, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver ahora los pasajes. Por ejemplo, es muy común escuchar que los testigos de Jehová malcitan Juan 17, pasaje 3. Cuando usted le dice a un testigo de Jehová, es que la Biblia enseña que Jesús es Dios. Ellos citan Juan 17, 3, dice el pasaje, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y los testigos de Jehová citan Yahvé. Dice ahí Jesucristo de su propia boca, él está diciendo que Jehová, el Padre, es el único Dios verdadero. Ahora bien, el pasaje no llega hasta allí. Si usted se fija, sigue diciendo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora el pasaje completo queda así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna es conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. No solo al Padre, sino que a Jesucristo. Porque la vida eterna depende de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no es Dios. Entonces, este pasaje, en vez de ayudarle a los testigos de Jehová, porque ellos niegan que Jesucristo es Dios de Dios, de la misma esencia del Padre, de la misma naturaleza del Padre, este pasaje, en vez de ayudar a los testigos de Jehová, les cae en contra. Porque este pasaje está declarando, está enseñando que Jesucristo también es Dios. Porque la vida eterna se obtiene a través de conocer al único Dios verdadero, que es el Padre, pero también a Jesucristo, que también es el único Dios verdadero. Ahora bien, dice, aquí se puede hacer un argumento, hermanos, muy fuerte. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, pasaje 20, dice, Primera de Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que Jesucristo es el verdadero Dios. Ahora bien, ¿cómo razona el testigo de Jehová? En Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces ellos dicen, como aquí el Padre es llamado el único Dios verdadero, Jesucristo no lo es. Ahora, si usamos esa misma línea de razonamiento, aquí en Primera de Juan 5:20, como Jesucristo es llamado el verdadero Dios,
¿significaría entonces que el Padre no es el verdadero Dios? Ahora bien, si este pasaje declara, porque claramente dice que te conozcan a ti, ¿verdad? Allí dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si Jesucristo es el verdadero Dios en Juan 5:20, por ser referido en Juan 5:20 como el verdadero Dios, ¿significaría entonces que el Padre no es el verdadero Dios? Los testigos de Jehová, cuando razonan en Juan 17:30, que allí el Padre es llamado el único Dios verdadero, ellos dicen, repito, como aquel Padre es llamado el verdadero Dios, por eso Jesucristo no es verdadero Dios. Ahora bien, en Juan 5:20, Jesucristo es llamado Dios verdadero Dios, por eso el Padre no es verdadero Dios. Entonces, ahí ya la línea de razonamiento que ellos usaron en Juan 17:3 ya no les gusta. Porque si por el hecho de que el Padre en Juan 17:3 es llamado el único Dios verdadero, eso hace que Jesucristo no sea Dios, por la misma línea de razonamiento, aquí en 1 de Juan 5:20, cuando Jesús es llamado verdadero Dios, entonces tendría que, por la misma línea, hacer lógico el razonamiento de que entonces el Padre no sería el único Dios verdadero o verdadero Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos? En vez de poner a luchar los pasajes uno contra otro, a ver quién gana, a ver cuál me gusta más, a ver cuál me conviene más, lo que hacemos es, dice Salmo 119, pasaje 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces sumamos Juan 17:3, el Padre es el único Dios verdadero, y sumamos 1 de Juan 5:20, Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Qué es lo que nos queda? Que Jesucristo también es el verdadero Dios o el único Dios verdadero con el Padre. Entonces esta verdad no está peleada. Y también por la evidencia bíblica, también el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Y ahí tenemos la doctrina bíblica de la Santísima Trinidad. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, podemos hacer videos enseñando claramente esta verdad que la Escritura enseña. Pero por el momento nos vamos a limitar a solo mencionarlo. Ahora bien, me detuve bastante, me he detenido bastante explicando esto porque es muy común que los hermanos se topan en pared cuando les cita el testigo de Jehová Juan 17:3. Entonces a veces no hayan que decir, no hayan que responder, se quedan cortos. Entonces aquí, hermanos, tenemos una evidencia de cómo enfrentar este argumento, no contradiciendo pasaje contra pasaje, no poniendo a pelear pasaje contra pasaje, sino enfrentando el argumento y sumando la escritura de una forma donde los pasajes quedan en total armonía. Entonces, cuando tenemos en cuenta que Isaías 44, 6 y 8 dice, fuera de mí no hay Dios, Jehová dice, fuera de mí no hay Dios, y no conoce un Dios fuera de él. Entonces, Jesucristo, al ser llamado en 1 de Juan 5:20, este es el verdadero Dios. Entonces, al ser referido como Dios, tenemos que concluir lo siguiente, que también Jesucristo es el único Dios verdadero con el Padre y con el Espíritu Santo. Repito, la doctrina bíblica de la Santísima Trinidad enseña que en tanto que Dios, un solo Dios verdadero, en tanto que individuos, en tanto que personas, tres divinas personas. Jesucristo es tan Dios como el Padre, Jesucristo es tan Dios como el Espíritu Santo. Entonces, eso lo podemos entender en cuanto a naturaleza. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Bien, entonces tenemos ahí esta introducción y explicando un poco Juan 17:3 para ver que no contradice en ninguna manera esta verdad bíblica de que Jesucristo es el único Dios verdadero. Entonces, eso es lo que la Escritura enseña. Bien. Cuando vamos a hablar acerca de esto, ¿qué mejor testimonio, qué mejor evidencia, sino la de las personas que vivieron en este tiempo en el cual Jesucristo anduvo en la faz de la tierra? Aquellas personas que le vieron, aquellas personas que le conocieron. Dice en Juan 20:28, y ahora vamos a ver el testimonio de el apóstol Tomás. A ver,
de acuerdo al apóstol Tomás, quién era nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás anduvo aproximadamente 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Tomás sabía quién era, lo conocía, había platicado con él, había visto lo que hacía, los milagros, las señales, cómo hablaba, cómo vivía. ¿Quién mejor sino un apóstol, en este caso Tomás, para decir quién era nuestro Señor Jesucristo? Y de acuerdo al apóstol Tomás, Jesucristo era su Señor y su Dios, porque le dice Señor mío y Dios mío. Entonces, este pasaje es totalmente claro, nos enseña que Tomás, quien era judío, y los judíos eran monoteístas, esto es, que creían en la existencia de un único Dios verdadero. Entonces, no temen, no le da miedo confesar a Jesús como su Señor y su Dios. Si Jesucristo no fuera, como Tomás dice, su Señor y su Dios, entonces Tomás estaría cayendo en el pecado de blasfemia y de idolatría. Entonces, por estar hablando estas cosas que eran demasiado delicadas. Cuando Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, claramente Tomás está convencido de que Jesús es su Señor y su Dios. Aquí una pregunta. Si Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío, ¿podemos nosotros hoy en día decirle a Jesús, Señor mío y Dios mío? Cuando usted le hace esta pregunta a un testigo de Jehová, a ellos a veces, cuando por fin contestan, no están de acuerdo con Tomás, a veces dicen que ellos no pueden llamar a Jesús su Señor y su Dios. Porque para ellos su Señor y su Dios solamente es Jehová el Padre. Entonces, si para Tomás Jesús es su Señor y su Dios, y le dijo Señor mío y Dios mío claramente, entonces si Tomás le llamó Señor mío y Dios mío, ¿podemos nosotros decirle Señor mío y Dios mío a nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es sí. Ahora bien, si los testigos de Jehová dicen que no podemos decirle a Jesús Señor mío y Dios mío, entonces aquí hay una cuestión que se llama argumento dicotómico. Porque una cosa es lo que dice el testigo de Jehová y otra cosa es lo que dice el apóstol Tomás. Esto es irreconciliable. Entonces, o el apóstol Tomás tiene razón y Jesús es su Señor y su Dios, o los testigos de Jehová tienen razón y Jesús no es nuestro Señor y no es nuestro Dios. Si los testigos de Jehová tienen razón y Jesús no es Dios, no es el único Dios verdadero, entonces se equivocó Tomás. ¿A quién le vamos a creer? Esa es mi pregunta. Yo elijo creerle al apóstol Tomás. Bien, otro testimonio que podemos citar es el testimonio del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, ¿quién era nuestro Señor Jesucristo? Dice Romanos 9:5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Para el apóstol Pablo, dice ahí que Jesucristo era Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, para el apóstol Pablo, Jesucristo era Dios bendito, Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Entonces, para el apóstol Pablo, repito, Jesucristo era Dios. Dice también el apóstol Pablo en otra carta, en la carta a Tito, capítulo 2, pasaje 13, dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para el apóstol Pablo, Jesucristo era, dice ahí, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera se tuvo que haber expresado el apóstol Pablo para decir que Jesucristo para él era nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Pues diciéndolo y escribiéndolo de la manera en la cual lo hizo. Él dice y escribe claramente que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Ahora bien, si el apóstol Pablo hubiera querido decir otra cosa hubiera dicho. Pero el apóstol Pablo creía que Jesucristo era nuestro gran Dios y Salvador. Gran Dios y Salvador está unido por
por y, que en griego es kai, que sirve para unir dos cosas que se vuelven inseparables. Entonces nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está hablando del mismo ser. Gran Dios y Salvador Jesucristo. No es que gran Dios es el Padre y Salvador Jesucristo es otra persona. No, gran Dios, repito, está unido en griego kai, en español y esto se vuelve inseparable. Gran Dios y Salvador está hablando de la misma persona y esta es Jesucristo. Entonces tenemos aquí la evidencia clara que para el apóstol Pablo Jesucristo era nuestro gran Dios y Salvador. Ahora bien, citemos ahora la evidencia de otro apóstol. Mire, ya llevamos dos apóstoles, el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Ahora el apóstol Pablo, nuestro gran Dios y Salvador. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro? Para el apóstol Pedro, ¿quién era nuestro Señor Jesucristo? Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, pasaje 1, segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Repito, para el apóstol Pedro, Jesucristo es, dice allí, segunda de Pedro 1:1, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Repito, si el apóstol Pedro creía que para él Jesús era nuestro Dios y Salvador, y lo escribió en tantas y cuantas palabras. Aquí hay una declaración explícita. Para Pedro, Jesucristo era nuestro Dios y Salvador. Repito, nuestro Dios está unido por y, que en griego es kai. Esta conjunción copulativa sirve para unir dos cosas de igual importancia que se vuelven inseparables. Entonces, nuestro Dios y Salvador está hablando de la misma persona, esta es Jesucristo. Entonces, para el apóstol Pedro, Jesucristo era nuestro Dios y Salvador. ¿De qué manera se tuvo que haber expresado el apóstol Pedro para decir que para él creía y entendía que Jesucristo era nuestro Dios y Salvador? Pues de la manera que lo hizo, escribiéndolo en tantas y cuantas palabras. Ahora, si el apóstol Pedro no quiso decir que para él Jesucristo era nuestro Dios y Salvador, ¿qué quiso decir? Pero lo que él quiso decir es lo que escribió. Así que para el apóstol Tomás, nuestro Señor mío y Dios mío, para Tomás era Dios, Jesucristo era Dios. Para el apóstol Pablo, nuestro gran Dios y Salvador, para el apóstol Pablo, Jesucristo era Dios. Para el apóstol Pedro, Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Entonces, estos tres apóstoles concuerdan en que Jesucristo es Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Ellos tres concuerdan. Entonces, estamos viendo una evidencia apostólica, una evidencia bíblica. Si no vamos a creer a la evidencia de los apóstoles, ¿a quién le vamos a creer? Ahora bien, y todavía hay más. Vamos a citar a otro apóstol que nos dé su testimonio, su evidencia, para el apóstol Juan, quien era nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, pasaje 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice claramente que el verbo era Dios, no un Dios, sino Dios. Entonces, este pasaje está enseñando que el verbo, repito, es Dios, no un Dios, sino Dios. Ahora, este verbo, repito, que quede claro, es Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Y en Juan 1:14 dice la escritura: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, este verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que fue hecho carne? Obviamente, nuestro Señor Jesucristo es el verbo, pero Juan 1:1 dice que el verbo es Dios. Entonces, claramente el apóstol Juan está enseñando así, sin ambaje, sin especulaciones, sin supuestos, de una manera clara y contundente, que el verbo es Dios. Dice el verbo era Dios. Y en el 1:14 del libro de Juan dice que este verbo fue hecho carne. Entonces, claramente nuestro Señor Jesucristo es el verbo, y ese verbo, dice Juan 1:1, es Dios. Entonces, para el apóstol Juan,
nuestro Señor Jesucristo es Dios. En sí, así declara es la Escritura. Dice en la primera carta de Juan 5:20, que ya habíamos visto el texto, pero lo vuelvo a citar porque es el mismo apóstol Juan quien escribe esto. El que escribe Juan 1:1, el mismo apóstol está aquí declarando lo mismo. Dice en primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, para el apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios. Dice en Juan 1:1, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien es el verbo, y el verbo es Dios. Y aquí en primera de Juan 5:20 dice, este es el verdadero Dios. Entonces, para el apóstol Tomás, para el apóstol Pablo, para el apóstol Pedro y para el apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Hay un consenso unánime. Ahora, si los testigos de Jehová insisten en que Jesucristo no es Dios, no es el único Dios verdadero con el Padre, entonces se equivocaron los apóstoles. Ahora, la pregunta siempre es esta. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los apóstoles, quienes interactuaron con Cristo de alguna manera, algunos más tiempo que otros? ¿O vamos a creerle a los testigos de Jehová? Yo elijo creerle, repito, a los apóstoles. Ahora bien, si acaso usted dice, pero es que no me convence, no me queda claro, es que los apóstoles eran hombres y los hombres son falibles. Bueno, ellos escribieron y hablaron por inspiración. Entonces, pero si no le vamos a creer a los apóstoles, supongamos sin conceder, solo para avanzar en el diálogo, está bien, no le creamos a los apóstoles, pero ¿le creería usted al Padre? ¿Acaso desconfía usted de lo que el Padre sabe? ¿Y qué dice el Padre con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, vamos a dudar de lo que el Padre dice. ¿Quién no mejor sino el Padre, Dios, el Padre, para decirnos quién es nuestro Señor Jesucristo? Dice en Mateo 11:27 lo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿quién mejor sino el Padre para decirnos quién es nuestro Señor Jesucristo? Dice el texto en Mateo 11:27 que no hay mejor ser sino el Padre, en tanto que Dios, para decirnos quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos 1:8, y esta es la evidencia que tenemos con respecto a, según el Padre, quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, cuando el Padre se refiere al Hijo, ¿cómo le dice? Tu trono, oh Dios. Es decir, para referirse al Hijo, el Padre se refiere de una manera sublime, de una manera, mira ahí, clara y contundente, le dice, tu trono, oh Dios. El Padre nos está comunicando en Hebreos 1:8 que Jesucristo es Dios. Le dice, tu trono, oh Dios. El Padre le está diciendo a Jesucristo, Dios. Le dice, tu trono, oh Dios. Ahora bien, si razonáramos como los testigos de Jehová, que ellos dicen, es que allá en Juan 17:3, Jesucristo dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y por eso Jesús no es Dios. Porque Jesús dijo que el Padre era el único Dios verdadero. Aquí el Padre está llamando a Jesucristo tu trono, oh Dios. Ahora, si usamos la misma línea de razonamiento de los testigos de Jehová, como aquí el Padre está llamando al Hijo tu trono, oh Dios, como el Padre aquí está llamando al Hijo Dios, por eso el Padre no es Dios. Los testigos de Jehová no razonan así. Solo cuando se refiere al Hijo, ahí sí dice, el Hijo dijo eso y por eso el Hijo no es Dios, porque dijo que el Padre es el único Dios verdadero. Pero aquí el Padre está diciendo que el Hijo es Dios.
Entonces, Salmo 119, pasaje 160. La suma de tu palabra es verdad. El Padre dijo que Jesús es Dios y el Hijo dijo que el Padre también es Dios. Entonces, en tanto que Dios, un solo Dios verdadero, en tanto que individuos, en tanto que personas, tres divinas personas. Repito, la doctrina bíblica de la Santísima Trinidad enseña que en tanto que Dios, un solo Dios verdadero, en tanto que personas, tres divinas personas. Entonces hemos visto la evidencia bíblica que está en la Escritura. Hay mucha más evidencia, pero esta es por el momento la que vamos a mostrar en este video. Según Tomás, el apóstol, según Pablo el apóstol, según Pedro el apóstol, según Juan el apóstol, Jesús es Dios, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor mío y Dios mío, el Dios verdadero o el verdadero Dios. Y según el Padre, Jesús es Dios. Le dice tu trono, oh Dios, al Hijo. En Hebreos 1:8. Bien, espero que esto les ayude ahora a tener una idea clara quién es nuestro Señor Jesucristo. Dígalo sin miedo. Para mí Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero, con el Padre y el Espíritu Santo. Ahí está la evidencia. Espero que esto les ayude a no tener este tipo de dudas. Repito, como cristianos tenemos que tener bien definido este tema. Jesucristo es Dios, de la misma naturaleza del Padre, de la misma esencia del Padre. Todo lo que el Padre es, lo es el Hijo. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Entonces hemos visto, repito, esta evidencia y vamos a seguir compartiendo mucha más para que esto les ayude a la edificación de su vida y para que al momento de presentar defensa de la fe que cada uno tiene, tengan suficientes argumentos. Mi nombre es Miguel Ángel Sosa, que el Señor les bendiga.